Recientemente, mientras navegaba por Facebook, me topé con un post sobre un aparador que iban a desechar. Realmente me gustó su apariencia, así que me puse en contacto con el dueño, quien tuvo la amabilidad de dejarlo en mi casa y pagué 20 libras por él, que son alrededor de 25. En realidad no estaba en tan mal estado considerando su edad. Supongo que debe tener entre 40 y 50 años. La mayoría de la unidad está hecha de tablero de partículas chapado. El acabado se veía realmente opaco y había algunas manchas de agua, marcas de calor, rasguños y algunas pequeñas áreas de chapa astillada. Me sorprendió que los corredores de los cajones, uno de los cuales faltaba, eran de madera blanda y estaban grapados al armazón. Sin tornillos y casi sin pegamento, no está hecho para perdurar. Decidí hacer algunos corredores de cajones de madera dura, para que fueran más resistentes, y cuando quité los viejos corredores me sorprendió lo fácil que fue quitarlos. Los cajones parecen estar hechos de sapele sólido excepto por los frentes que nuevamente son de aglomerado chapado, pero los cajones son bastante bonitos. Construidos con uniones de cola de Milano, se sienten bastante sólidos. Necesitaba sacar el aparador al exterior para comenzar a trabajar en él, ya que habría que lijarlo y eso no fue fácil. Esta cosa es bastante pesada. Comencé haciendo los nuevos corredores de cajón. Medí cuidadosamente y anoté las medidas de la distancia desde el fondo hasta cada corredor de cajón para que luego pudiera instalar los nuevos corredores en las mismas posiciones. Luego medí los corredores de cajón antiguos con mis calibradores, y todos tenían un tamaño aproximado de 9 por 11 milímetros. Usé restos de roble para hacer los nuevos corredores. Primero lo corté en la sierra de mesa para obtener un borde recto y limpio en un lado. Luego ajusté la valla a 11 milímetros e hice un corte. Eso medía poco más de 11 milímetros cuando lo comprobé con el calibrador, lo cual me satisfizo porque era mejor que fueran demasiado grandes que demasiado pequeños, y también supuse que los corredores originales del cajón se habrían desgastado un poco ya que se habrían instalado hace muchos años, así que seguí adelante y corté el resto de las piezas. Luego ajusté la valla a 9 milímetros y corté todas las piezas al grosor correcto. Llevé los corredores nuevos y viejos a la sierra de Inglete y corté un extremo de los nuevos para obtener bordes limpios. Estornudé y luego corté los nuevos corredores a la misma longitud que los viejos corredores. Antes de instalar los nuevos corredores, era necesario raspar el pegamento viejo para que el nuevo se adhiriera correctamente. Usé trozos de madera de desecho para hacer espaciadores que me permitirían posicionar los corredores del cajón a la altura correcta y consistentemente entre sí. Corté madera de desecho según las dimensiones anotadas previamente. Cometí mi primer error del día. Fui muy cuidadoso al medir la altura de cada corredera del cajón, pero lo que no medí fue la distancia que había desde las correderas del cajón hasta el frente. Así que lo que voy a hacer es volver a insertar las viejas correderas del cajón usando las grapas para localizar los agujeros, y luego puedo medirlos. Finalmente, encontré la posición original de una de las correderas al alinear las grapas con los viejos agujeros, y luego pude medir la distancia desde el frente con los calibradores. Entonces supe que tendría que posicionar cada corredera a 20 milímetros del frente.
Para fijar las correderas, las pegué con pegamento de madera sobre los espaciadores y les puse clavos de cabeza perdida al inicio. Luego pude verificar que el cajón encajara bien dentro del armazón y si no, podía quitarlos y reposicionarlos antes de que el pegamento se secara. El primer cajón encajó bien, con una pequeña brecha uniforme en la parte superior y los lados. Volví para agregar tornillos y asegurar las correderas permanentemente. Obviamente tuve cuidado de elegir un tornillo corto que no atravesara completamente los lados de la unidad. Perforé un agujero guía para no partir la madera. Luego avellané el agujero y agregué los tornillos. Hasta ahora todo bien. Hasta ahora todo bien. Para agregar el siguiente cajón, repetí el mismo proceso. Luego volví a agregar el cajón superior y el del medio, pero esta vez la brecha entre ellos parecía demasiado grande. La brecha entre el primer y el segundo cajón es demasiado grande. Probablemente sea de unos 3 milímetros. Y, al deslizar el último cajón, entra. Pero puedo decir que este debería estar un poco más alto. Así que voy a quitar rápidamente los corredores que acabo de agregar y reposicionarlos. Esta vez usaría un par de calzas que tenían alrededor de 2 milímetros de grosor debajo de los espaciadores para elevar la altura de los corredores del cajón de manera consistente en cada lado. Esta vez, La brecha entre los cajones se veía mejor. Comprobé 2 veces que aún quedaba espacio en la parte inferior para el cajón más bajo. Agregué los corredores finales clavando, revisando y atornillando, igual que antes. Y el cajón inferior resultó bien a la primera. Esos fueron los cajones instalados. Ahora a trabajar en restaurar ese acabado. Apliqué calor con una plancha a las marcas de agua, colocando un paño de cocina entre la plancha y la superficie, teniendo cuidado de no aplicar demasiado calor que pudiera aflojar el pegamento de la chapa. Este método a menudo funciona para eliminar manchas de agua ligeras, y funcionó muy bien en el pecho de sapele que restauré en un video bastante reciente. Pondré un enlace a eso en la caja de descripción abajo si estás interesado. Pero no vi mucha mejora esta vez, quizás porque las manchas eran bastante antiguas. Así que fui directamente a lijar, y decidí hacerlo a mano ya que no quería arriesgarme a lijar a través del chapa. Comencé con lija de 80 para eliminar el acabado antiguo, y luego lijé de nuevo con lija de 120. Lijé en la dirección de la veta en todo momento. Estoy usando un clip de Bulldog en uno de los corredores de cajón. Atornillé demasiado y se partió el corredor, así que añadí pegamento para madera y el clip actúa como una abrazadera. Fui demasiado perezoso para quitar las manijas de las puertas del armario, ya que sabía que podía lijar fácilmente alrededor de ellas, aunque sí me tomé el tiempo para quitar las manijas de los cajones cuando los lijaba. yo Usé un cepillo para quitar la mayor parte del polvo. Y luego volví con un paño húmedo para eliminar el resto. Usé aceite danés superior para devolverle la vida al acabado. Este material contiene barniz, por lo que será un poco más resistente que el aceite de linaza hervido que suelo usar.
Apliqué una cantidad generosa y froté con un paño de algodón. Dejé que absorbiera por media hora. Limpié el exceso y apliqué una segunda capa ligera de aceite danés. Llevé la unidad de vuelta al interior y la dejé secar durante la noche, y al día siguiente, agregué un poco de cera de vela a los corredores. Esto facilitaría el deslizamiento de los cajones. Y marcó una gran diferencia. Finalmente, agregué un poco de cera de brie transparente al acabado para darle más protección y un acabado suave. Después de que la capa de cera se secó por un par de horas, la pulí hasta obtener un bonito brillo con otro trapo limpio. La mayoría de las manchas y marcas son mucho menos visibles, y los rasguños han casi desaparecido, y el acabado se ve mucho más bonito. Aquí está en su nuevo hogar en mi comedor. Ya lo he llenado de trastos y me gusta mucho. Probablemente pasé 3 o 4 horas en este proyecto y creo que fue tiempo bien invertido. Espero que este aparador se utilice durante muchos años más.